Imagina un lugar donde el silencio se convierte en un grito ensordecedor, donde la oscuridad no solo oculta objetos, sino también la verdad de lo que realmente está en juego. A medida que Mel arrojaba todo tipo de objetos al interior de este siniestro agujero, desde refrigeradores hasta animales, su curiosidad pronto se transformó en un terror palpante. Pero, ¿quién es Mel? ¿Y qué misterios se ocultaban en esa oscuridad interminable? ¿Acaso el agujero era un portal a lo desconocido? La historia de este hombre no solo fue un relato de descubrimiento, sino un viaje a los límites del entendimiento humano, donde las sombras parecen cobrar vida y lo inexplicable se convierte en una nueva forma de realidad. ¿Te atreverías a mirar en el abismo? En el año 1997, un escalofrío recorrió las ondas de radio de los Estados Unidos cuando un hombre llamado Mel Waters se presentó en el famoso programa Coast to Coast, conducido por Andy Bell. Mel no era un invitado común, su historia era un laberinto de misterio y asombro. Este hombre afirmaba que en su propiedad ubicada en Manatee Ridge, en el estado de Washington, había un enorme y extraño agujero, un abismo que había servido como fosa de desperdicios. Sin embargo, lo que más inquietaba a los oyentes era su escalofriante afirmación: este agujero no tenía fondo. A medida que Mel narraba su experiencia, una inquietante atmósfera se apoderó de la audiencia. La basura que había sido arrojada a lo largo de los años jamás había sido visible. Ni siquiera la luz más brillante podía penetrar la densa oscuridad que parecía envolver el agujero. A través de su relato, los oyentes se encontraban atrapados en un limbo de curiosidad y temor. Mel, decidido a desentrañar el misterio, comenzó sus propias investigaciones, llevando a cabo una serie de pruebas aterradoras. Una de sus primeras acciones fue arrojar un bote de metal al abismo, esperando escuchar el sonido de su caída. Sin embargo, el silencio que siguió era más inquietante que cualquier ruido. El eco del bote jamás llegó. Desesperado por respuestas, Mel comenzó a lanzar múltiples objetos al agujero: piedras, botellas, hasta un viejo televisor, pero todo lo que conseguía era un silencio profundo y perturbador. La única respuesta a su incesante búsqueda era el eco de su propia incertidumbre. Mel describía el agujero como un oscuro círculo de aproximadamente 3 metros de diámetro, rodeado por un extraño muro de contención, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que se encontraba en su interior. Entre las pruebas más curiosas, Mel intentó una que parecía sacada de una historia de terror. Ató un caramelo a un hilo de pescar, convencido de que si el dulce llegaba al fondo y había agua, se disolvería. Pero para su sorpresa, el hilo descendió más de 500 metros, hasta donde el ojo humano no podía imaginar, sin obtener resultado alguno. La profunda oscuridad tragaba todo, dejando a Mel sumido en un mar de dudas y temores. Sin embargo, el verdadero horror comenzó cuando un día Mel fue testigo de un evento que desafió toda lógica. Observó cómo un habitante local, con una frialdad inquietante, arrojaba a su perro muerto por el agujero. Mel, paralizado por la incredulidad, aguardó unos días, y su mundo se sacudió aún más al ver al mismo perro corriendo por el lugar, vivo y aparentemente ileso. La mente de Mel comenzó a dar vueltas, sumido en un torbellino de preguntas sin respuesta. Pero entonces, ¿qué fenómeno podía ser capaz de devolver a un ser al que se le había dado por muerto? Con la inquietud creciendo en su interior, Mel compartió su historia en la radio, lo que llevó a consecuencias inesperadas. Después de su aparición, el gobierno lo amenazó y le exigió abandonar sus tierras, que de repente se convirtieron en una zona militarizada. Las advertencias eran aterradoras. Si Mel hablaba nuevamente sobre el agujero, lo que encontraría en su propiedad no sería más que problemas graves. Una de las excusas que le dieron para despojarlo de sus tierras fue que un avión se había estrellado en la zona. Pero Mel, desafiando el miedo, optó por realizar otra entrevista poco tiempo después, arrojando más leña al fuego. La respuesta del gobierno fue un intento deliberado de silenciarlo. Mel recibió una oferta escalofriante, un pago mensual de $250,000, pero a un alto precio. Lo enviaron a vivir a Australia, como si lo alejaran de un secreto demasiado peligroso para el mundo. Sin embargo, su historia no termina allí. Mel regresó a los Estados Unidos con la esperanza de resolver algunos asuntos personales. Sin embargo, la sombra del misterio lo seguía. La policía lo contactó para que hiciera una declaración relacionada con su pasado, y lo que siguió fue un giro oscuro en su historia. Al parecer, Mel fue secuestrado, una pesadilla en la que fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Despertó en la ciudad de San Francisco, con el cuerpo golpeado y el alma desgarrada, su dinero y su paz mental despojados de él.
¿Quién estaba detrás de esta violencia repentina y escalofriante? De vuelta a su país, Mel fue contactado por una reserva indígena que había descubierto un agujero sorprendentemente similar al que él había conocido. Sin embargo, este nuevo abismo tenía características inquietantes. Sus paredes internas estaban hechas de un metal desconocido, como si pertenecieran a otra dimensión. A diferencia de su agujero, los nativos afirmaban que en este lugar se generaba una extraña fuente de calor. No era un calor ordinario, era como si el agujero produjera un tipo de hielo que absorbía toda la humedad a su alrededor, dejando un rastro de terror a su paso. Los nativos, cautelosos y curiosos, llevaron a cabo pruebas, colocando este extraño hielo en una cabaña. El resultado fue devastador. La cabaña se derrumbó, desmoronándose como si hubiera sido consumida por la misma tierra. El fenómeno era tan desconcertante que desataba más preguntas sobre la naturaleza de estos agujeros, convirtiéndolos en un enigma aún más profundo y perturbador. En este nuevo agujero, los nativos decidieron arrojar una oveja al interior, una decisión que los llevaría a un descubrimiento aterrador. Después de un tiempo la sacaron, y lo que encontraron era digno de una película de terror. La oveja estaba prácticamente cocida, su carne asada y su cuerpo distorsionado. Pero lo más perturbador fue lo que había dentro de ella. Un tumor enorme había reemplazado a sus órganos. Al abrir el tumor, encontraron algo que helaría la sangre de cualquier ser humano. Un feto humano con grandes ojos azules que parecía haber saltado de la pesadilla misma y se lanzó de nuevo al agujero. Este descubrimiento inquietante llevó a que el lugar se convirtiera en una zona restringida, protegida por militares. Se colocaron letreros que prohibían el acceso, aumentando aún más el aura de misterio que rodeaba a estos agujeros, tanto el de Mel como el encontrado por la reserva indígena. La sensación de peligro se palpaba en el aire. Cada uno de estos agujeros representaba un secreto del que era mejor mantenerse alejado. Hoy en día, el agujero de Mel Waters puede ser localizado en Google Maps y Google Earth. Las coordenadas que conducen a este oscuro abismo son coordenadas. Sin embargo, la curiosidad por el misterio que rodea a este agujero en el estado de Washington sigue atrayendo a buscadores de lo extraño y lo desconocido. Y la gran pregunta de todos es, ¿qué secretos se esconden en sus profundidades? Algo interesante es cómo en un momento de introspección, Mel Waters, abrumado por la obsesión y el misterio que había consumido su vida, declaró que el día que muera, desea ser arrojado al agujero que en su honor es conocido como el agujero de medio. Esta frase encapsula la inquietante conexión que Mel había desarrollado con el abismo, un lugar que para muchos representa no solo un fenómeno inexplicable, sino también una metáfora de los misterios de la existencia misma. Sin duda alguna, la historia de Mel Waters es un inquietante recordatorio de que, en ocasiones, la realidad puede superar la ficción más retorcida. Las experiencias vividas por Mel, sus escalofriantes encuentros con el gobierno y los fenómenos extraños asociados a estos agujeros crean un aura de suspenso y curiosidad que invita a la reflexión. ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? ¿Cuántos secretos oscuros y perturbadores se esconden bajo la superficie de nuestra realidad? La historia del agujero de Mel es un enigma que perdura, alimentando la fascinación por lo desconocido y lo aterrador, recordándonos que hay más en nuestro mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Y como siempre, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.